Cuando recién empieza la pandemia, empieza a haber un fenómeno donde al perder movilidad en las farmacias, pues desciende muchísimo el tráfico y la visita a las tiendas. Por el contrario, empieza a crecer muchísimo las ventas a domicilio. Nosotros tenemos 30 años entregando a domicilio de forma gratuita en todo México. Y entonces lo que hicimos fue crear mayores capacidades. Entonces contratamos aproximadamente unos 1,000 compañeros más de reparto que han estado en las calles haciéndole frente a esto. El otro factor que nos ayudó también muchísimo es que lanzamos justo al principio de la pandemia nuestro e-commerce. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la operación de tiendas en el sector farmacéutico. Es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Regional Sureste del Estado de Oaxaca. A lo largo de su trayectoria en Farmacias del Ahorro, ha ocupado diversos cargos como director de proyectos y director corporativo de tecnología de operaciones de mercado. Hoy, el director general adjunto de operaciones en Farmacias del Ahorro, Rafael Selvas, en Milenio Negocios. Muy buenas tardes, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos Ilana Sod y yo, hoy con Rafael Selvas, director general adjunto de operaciones en Farmacias del Ahorro. Gracias por acompañarnos y tenemos muchas preguntas, pero quiero empezar con esto. A ver, el sector salud ha sido muy intenso en los últimos ya casi 24 meses, pero también extraño. Entonces, hemos cambiado también incluso el consumo de medicamentos. ¿Cómo estuvieron las ventas en Farmacias del Ahorro y cómo cambió este consumo y este negocio? Pues primero, muchas gracias, Regina y Lana, muchas gracias por el espacio y de su auditorio. Miren, ha sido una jornada, como bien dices, de ya casi 2 años, de muchos cambios en los patrones de consumo y en los hábitos de todos nosotros, ¿no? Al principio, cuando recién finales de febrero, principios de marzo, cuando llega a México el virus, lo primero que empezamos a notar nosotros es definitivamente la pérdida de movilidad que hizo que todos nos fuéramos a resguardo, todos los que pudimos irnos a resguardo a nuestras casas. Empezamos a tener hábitos francamente mucho más saludables, ¿no? Mucha más higiene en personal, mucha más higiene en nuestros hogares, con la comida, ¿no? Nos empezó a dar este pánico de desinfectar todo lo que tocábamos y todo lo que comíamos, en fin. Y eso tuvo una parte que a mi parecer es bastante buena, que hubo una disminución muy importante de enfermedades, tanto broncorespiratorias como gastrointestinales, que sirvió como un contrapeso para lo que estábamos empezando a vivir en aquel entonces con lo del virus, ¿no? Y después empiezan a suceder estos cambios con las diferentes olas de contagios y los que pensábamos que ya regresábamos a las calles y a nuestra vida normal, ¿no? Y entonces ahí empezó a moverse de diferentes formas. Una, todos creo que nos volvimos mucho más cultos y cuidadosos en nuestra higiene, ¿no? Se nos quedaron hábitos muy importantes de cuidarnos, de hacer ejercicio, de cuidar nuestra alimentación en general y muchas otras cosas, que eso creo que ha tenido impactos muy positivos en todos nosotros. Pero por otra parte también, pues esta falta de exposición y que los niños no habían estado yendo a las escuelas y muchas cosas, y ahora que estamos a la mitad del invierno, pues definitivamente las enfermedades respiratorias con un poco más de movilidad pues se han incrementado un poco. Creo que la gran moraleja buena para todos es que pues aprendimos a vivir mejor, a comer mejor, a cuidarnos más, a tener más higiene, a cuidar a los nuestros, a cuidar a los niños, a usar el cubrebocas, en fin, ¿verdad? Rafael, me voy con un tema que todos tenemos en la mente, que es el desabasto de medicamentos, que ha afectado prácticamente a toda la población, directa o indirectamente. ¿Cómo han hecho frente a esta crisis? Sí, gran pregunta, Ilana. Mira, una de las primeras cosas que sucedió al principio de la pandemia es que más del 70-80% tanto de la materia prima como de muchos medicamentos se fabrican en Oriente. Y como el virus inició en el Oriente, el primer impacto que tuvimos, y no nada más en medicamentos, sino en muchas cosas, fue en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, altos grados de contagio en plantas y fábricas de este tipo de productos, y además colapsadas algunas cadenas de suministro. Entonces, en el occidente, digamos que un poco más tarde, pero llegó, no de una categoría en particular. Digamos que al principio de la pandemia la escasez fue
por una sobredemanda que nadie esperaba, que pues en geles antibacteriales, en alcohol, en cubrebocas y en algunas otras cosas de este tipo, pero luego el impacto se fue dando en otras categorías. Nosotros lo que hicimos cuando vimos es, nos acercamos de inmediato con nuestros proveedores, tanto fabricantes como distribuidores, tratamos de hacer pronósticos en la medida de lo posible, lo más cercanos a lo que creíamos que iba a ser la realidad, pero en realidad me parece que dentro de lo que fue humanamente posible, nosotros hicimos un buen trabajo para tratar de tener un abasto suficiente en la medida de lo posible. Este desabasto, ¿no? O complicaciones en el proceso de abasto, ¿cómo afectó entonces los precios? Porque también vimos que el año pasado la inflación en sector salud fue como de 17%, este año va a estar igual o más alta, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar este otro problema? Sí, pues mira, sí hubo, dependiendo las categorías, es la inflación que hubo, ¿no? Hubo algunos colapsos. Yo les puedo decir que el impacto más importante en precios, en mi opinión, me parece que no fue en el mercado regulado y en el mercado privado, y más bien fue este mercado alterno que de repente se generó por la escasez, hubo acaparamientos de algunas categorías de productos y eso como que desestabilizó la cuestión de los precios. Lo que hicimos de inmediato es no nada más mantener los precios, sino además bajarlos, ¿no? Entonces, las categorías directamente relacionadas a prevención y lo que podía ser tratamiento del virus, ¿no? Sobre todo, pues paracetamol, ibuprofeno y algunos de estos tipos de medicamentos de acceso libre, les bajamos el precio, ¿no? Y después, cuando tuvimos la oportunidad de tener acceso a las pruebas de antígenos, a las pruebas rápidas de COVID, pues también hicimos lo mismo, ¿no? Había un estándar de precio y de acceso bastante complicado en el país. Me voy ahora al tema del capital humano. Farmacias del Ahorro emplea más de 25,000 colaboradores, si no tengo mal el número. A diferencia de otros sectores, contrataron a más personas durante la pandemia. ¿A qué se debió esta decisión y de qué números estamos hablando? Sí, mira, bueno, primero quisiera unos segundos para agradecer en su espacio, porque nuestros compañeros de las farmacias, nuestros compañeros médicos, los chicos de reparto que andan todos los días entregando a domicilio, de los centros de distribución en general, todos los compañeros de la empresa han dado todo por estos momentos. Nosotros como farmacia tenemos un compromiso muy importante con la salud de México. Cuando recién empieza la pandemia, empieza a haber un fenómeno donde al perder movilidad en las farmacias, pues desciende muchísimo el tráfico y la visita a las tiendas. Y entonces, por el contrario, empieza a crecer muchísimo las ventas a domicilio. Nosotros tenemos 30 años entregando a domicilio de forma gratuita en todo México. Y entonces lo que hicimos fue crear mayores capacidades. Entonces, contratamos aproximadamente unos 1,000 compañeros más de reparto que han estado en las calles haciéndole frente a esto. Un número muy parecido también de personas que nos ayudan a contestar las llamadas. Y el otro factor que nos ayudó también muchísimo es que lanzamos justo al principio de la pandemia nuestro e-commerce, ¿no? Entonces, con una aplicación móvil muy moderna, una tienda en línea muy moderna también, y a través de estos canales, tanto de llamada como del e-commerce, pues preparamos toda la infraestructura, no nada más humana, sino también tecnológica para poderle hacer frente a la demanda, ¿verdad? Y eso compensó un poco el descenso de tráfico en las tiendas, pero sí invertimos y pudimos tener la fortuna de atraer más chicos que nos ayuden en estos trabajos. Ustedes, y lo mencionabas, tienen su propia línea de medicamentos, estos medicamentos genéricos, ¿no? Marca del Ahorro. ¿Qué tanto representan en este pastel hoy las ventas de esto? ¿Cómo ha crecido? Y en ese sentido, ¿qué tanto ha ayudado también la parte de las consultas digitales, la parte de la telemedicina? Porque no sé qué tanto se puede cruzar uno con lo otro en estas como más bien tendencias de cómo cambió el sector. Mira, efectivamente, nosotros tenemos prácticamente casi los 1,000 medicamentos de mayor consumo en México, los tenemos en nuestra marca propia, la marca del Ahorro. Digamos que el catálogo de medicamentos que se consume en México es tal vez un poco superior a los 15,000 productos. Okay. Y nosotros los 1,000 más consumidos son los que tenemos ahí. Y tenemos tanto de venta libre como medicamentos de prescripción.
Y luego, efectivamente, nosotros de las casi 1,600 farmacias, tenemos médicos en todas las farmacias que dan consulta médica gratuita, ¿verdad? Hacemos, digamos que en tiempos regulares, un poco más de 1 millón de consultas al mes, en fin, ¿no? Entonces, hicimos fundamentalmente 2 cosas. Una, lanzamos una plataforma muy completa y robusta para dar orientación médica gratuita en línea, tanto por la aplicación móvil como por el sitio web. Y ahí hay acceso a consulta médica general, a nutrición, a cuidado de la piel, en fin. Y por el otro lado también instalamos equipos de filtrado, unos filtros muy potentes en los consultorios, en las farmacias y muchas medidas de higiene que nos ayudaron también a garantizar que son sitios seguros las farmacias y los consultorios. Entonces, la gente tiene acceso a cualquiera de los 2 servicios. Me voy con una última pregunta. Otras farmacias han optado por diversificar su oferta de productos hasta convertirse en incluso tiendas de conveniencia. ¿Es esta una opción viable para Farmacias del Ahorro? ¿Cuáles son sus planes de crecimiento y diversificación a corto y mediano plazo? Sí, muchas gracias. Mira, nosotros tenemos de toda la vida, pues hemos vendido medicina, ¿no? Somos una farmacia con mucho enfoque y mucha claridad hacia la salud y sobre todo hacia la prevención también. Pero efectivamente hemos incluido en los últimos años algunas otras categorías, sobre todo de cuidado de la piel, dermocosméticos, maquillaje, que es todo esto que va mezclado un poco la estética, pero también el cuidado razonable de la piel, que es importantísimo cuidarnos la piel, ¿verdad? Por el otro lado, también tenemos un portafolio importante de productos de prevención que van desde snacks saludables, bebidas funcionales, jugos, aguas alcalinas, probióticos, prebióticos, vitaminas, complementos alimenticios, en fin, que esta sección de nuestras tiendas ayuda en realidad a prevenir enfermedades, ¿verdad? La vocación auténtica de Farmacias del Ahorro es ser congruentes con lo que representamos y lo que queremos es, pues, prevenir enfermedades. En realidad, nosotros, por deseo y por nuestro ADN y por mandato de los fundadores y del consejo, es que contribuyamos a que se prevengan las enfermedades. Rafael, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista nuevamente y gracias también a la audiencia por habernos acompañado. Gracias. Igualmente para ustedes, muchas gracias, Ilana, Regina, y gracias a su auditorio.